Las puertas del Tribunal Municipal de Providence se abrieron a la 1:45 de la tarde, y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Richard Caldwell, de 42 años, entró como si fuera el dueño del lugar, vistiendo un traje hecho a medida de Tom Ford, fácilmente de $5,000, y unos zapatos italianos de cuero que probablemente costaban más que la hipoteca mensual de la mayoría. Su reloj Patek Philippe, valorado en al menos $80,000, brilló cuando lo miró con impaciencia. Detrás de él caminaban dos abogados, impecables, en trajes igual de caros, cargando maletines de piel, mientras una joven asistente tecleaba frenéticamente en un iPad. Richard no se acercó al estrado. Se quedó en el centro de la sala, con el teléfono pegado al oído, hablando en voz alta sobre precios de acciones y resultados trimestrales. El alguacil tuvo que pedirle 2 veces que terminara la llamada. Antes de entrar en lo que ocurrió en aquella sala, si crees en la justicia y quieres apoyar un canal dedicado a compartir estas poderosas historias, suscríbete y dale like a este video. Cada suscripción nos ayuda a seguir difundiendo la sabiduría del juez Caprio. El alguacil finalmente anunció el caso. El Estado contra Richard James Caldwell, caso número 2024, TRF 2098. Cargos: saltarse un semáforo en rojo, conducción temeraria, adelantamiento ilegal a un autobús escolar y exceso de velocidad, 62 millas por hora en una zona escolar de 25. Multa total: $2,150. Richard apenas levantó la vista del teléfono. Su abogada principal, Patricia Stevens, de un prestigioso bufete de Boston, dio un paso al frente. Señoría, el señor Caldwell es CEO de Tech Vantage Solutions, una empresa valorada en $800 millones. Está extremadamente ocupado, y nos gustaría agilizar el proceso, si es posible. El juez Frank Caprio levantó la mirada de los documentos. En sus 37 años en el estrado, había desarrollado un radar infalible para detectar la arrogancia. Aquello no era simple confianza, era la certeza de alguien que creía que el mundo giraba a su favor. Señor Caldwell, acérquese al estrado y guarde el teléfono, por favor. Richard suspiró de forma dramática, colgó la llamada y caminó hacia adelante con la arrogancia relajada de quien está acostumbrado a ser la persona más importante en la sala. Señoría, le agradezco su tiempo. Sé que está ocupado, yo también lo estoy, así que solucionemos esto rápido. ¿Cuánto es la multa? Mi asistente puede hacer el cheque ahora mismo. La expresión del juez no cambió. Señor Caldwell, estoy leyendo el informe del oficial Chen, del 21 de octubre, a las 7:52 de la mañana. Indica que conducía a 62 millas por hora en una zona escolar de 25 en Elmwood Avenue, que se saltó un semáforo en rojo y adelantó ilegalmente a un autobús escolar detenido, con las luces rojas encendidas y la señal de stop extendida. ¿Es correcto? Técnicamente sí, pero hay contexto que... Déjeme entender algo. Adelantó un autobús escolar con las luces encendidas y la señal de stop desplegada. Richard hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Mire, señoría, tenía una reunión de negocios crítica. Estábamos cerrando una adquisición de $50 millones. Yo estaba en una videollamada con la Junta y con inversores en Tokio. ¿Sabe cuál es la diferencia horaria? Esas personas se despertaron a las 3 de la madrugada para esa reunión. No podía quedarme esperando a que un autobús terminara su ruta. La sala quedó en silencio. Incluso sus abogados parecían incómodos. Entonces, ¿cree que su reunión justificaba conducir a 62 millas por hora frente a un autobús escolar, en una zona escolar? Señoría, con todo respeto, sí. En el mundo de los negocios, el tiempo lo es todo. Ese acuerdo valía 50 millones. Cada segundo contaba. El autobús estaba detenido. Los niños ya habían bajado. Me aseguré de que nadie cruzara antes de pasar. Fue un riesgo calculado.
no una temeridad. El juez Caprio se inclinó hacia adelante. Un riesgo calculado, en una zona escolar, durante la entrada a clases, pasando un autobús con niños. Exactamente. Evalué la situación y tomé una decisión ejecutiva. Eso es lo que hacemos los CEOs. Tomamos decisiones difíciles bajo presión. Estoy seguro de que usted lo entiende, dirigiendo un tribunal y todo eso. Su abogada, Patricia, le agarró el brazo, susurrándole con urgencia, pero Richard se soltó. Está bien. El juez lo entiende. Mire, señoría, sé que hay reglas, pero también tiene que haber espacio para el sentido común. Doy empleo a 1,200 personas. Ese acuerdo que cerraba significaba 300 nuevos puestos en Providence. En realidad, estaba sirviendo a la comunidad al asegurarme de que el trato se concretara. El juez Caprio se quitó las gafas lentamente. ¿Cree que su negocio justificaba poner en peligro a niños? No puse a nadie en peligro. Soy un excelente conductor. Llevo 25 años conduciendo sin un solo accidente grave. Sabía lo que hacía. ¿Tiene hijos, señor Caldwell? Richard frunció el ceño, molesto por la pregunta. Sí, tengo 2. Un hijo de 17 y una hija de 14. Pero no veo qué tiene que ver eso. ¿Le gustaría que alguien condujera a 62 millas por hora junto al autobús escolar de sus hijos? Eso es distinto. Esos conductores serían imprudentes. Yo fui estratégico. El juez Caprio tomó el control remoto de la mesa. Señor Caldwell, el oficial Chen llevaba una cámara en el salpicadero. El vídeo ha sido presentado como prueba. Quiero que el tribunal vea cómo fue su conducción estratégica. Alguacil, reproduzca el exhibido A. Por primera vez, la confianza de Richard vaciló. ¿Es realmente necesario? Ya he admitido que pasé el autobús. Podemos simplemente... Reproduzca el vídeo. Las luces del tribunal se atenuaron. En la gran pantalla apareció la grabación de la cámara del salpicadero, con fecha 21 de octubre, 7:52 a.m. El vídeo mostraba un autobús escolar amarillo detenido en Elmwood Avenue, con las luces rojas parpadeando y la señal de «Stop» desplegada. Se veían niños por las ventanas y un guardia de cruce, con chaleco fluorescente, vigilaba desde la acera. Entonces apareció el Tesla Model S plateado de Richard, un coche de $95,000, entrando en escena a toda velocidad. Apenas redujo la marcha antes de invadir el carril contrario para adelantar al autobús. El guardia saltó hacia atrás, sobresaltado. Los niños se giraron para mirar cómo aquel coche pasaba rugiendo a pocos metros de su autobús. Pero lo que ocurrió a continuación dejó al tribunal helado. El audio se activó y se oyó claramente la voz de Richard. Debía de tener la ventanilla bajada, gritarle al conductor del autobús: «Muévete. Algunos de nosotros tenemos trabajos de verdad». El vídeo continuó. El coche patrulla del oficial Chen, que iba detrás de Richard, encendió de inmediato las luces y la sirena. El Tesla no se detuvo hasta medio kilómetro después. Cuando finalmente paró, la cámara corporal mostró al oficial acercándose a la ventanilla del conductor. «Señor, licencia y registro. ¿Sabe por qué lo he detenido?» «Porque tiene una cuota que cumplir, ¿verdad?» La voz de Richard rezumaba desprecio. «Mire, agente, estoy en una llamada de negocios que vale más que su salario anual. Escríbame la multa y déjeme ir a mi reunión». «Señor, acaba de adelantar ilegalmente a un autobús escolar, a más del doble del límite de velocidad, en una zona escolar. El autobús estaba parado. Los niños ya habían bajado. No había peligro. Señor, hay un guardia de cruce. Hay niños en ese autobús. La ley exige que se detenga cuando las luces del autobús están encendidas. La ley es exageradamente cautelosa. Soy un conductor seguro». Sabía lo que hacía. El oficial Chen se mantuvo profesional. «Señor, voy a citarle por 4 infracciones. Esto es serio». Richard lo interrumpió, subiendo la voz. «¿Quiere ver algo serio? Conozco personalmente al alcalde. Juego al golf con el comisario de policía. Hago donaciones a esta ciudad.
Mi empresa pagó el equipamiento del gimnasio de la comisaría, así que quizá quiera pensárselo antes de emitir esa multa. No vaya a hacer que limite su carrera. El vídeo terminó. Las luces se encendieron. El tribunal estaba completamente en silencio. El rostro de Richard se había puesto rojo. Sus abogados cuchicheaban frenéticamente, mientras la asistente con el iPad había dejado de escribir, mirando a su jefe con horror. El juez Caprio dejó el mando sobre la mesa y observó a Richard durante un largo instante. Cuando habló, su voz fue tranquila, pero cargada de autoridad absoluta. Señor Caldwell, en mis 37 años en este estrado, he visto a mucha gente intentar usar el dinero, los contactos y la influencia para escapar de la responsabilidad. He visto amenazas, sobornos y prepotencia. Pero rara vez he visto a alguien presentarse en esta sala y demostrar tan completamente que no entiende por qué está aquí. Señoría, estaba frustrado. Dije cosas. Amenazó a un oficial de policía. Presumió de sus contactos. Despreció la seguridad de los niños, calificándola de excesiva. Y ahora sigue convencido de que su negocio justificó sus actos. La abogada principal de Richard dio un paso adelante rápidamente. Señoría, mi cliente ha tenido tiempo para reflexionar. Lamenta profundamente sus palabras y su comportamiento. «Ah, sí», preguntó el juez, mirando directamente a Richard. «Señor Caldwell, ¿lamenta usted sus actos de aquella mañana?» Richard se ajustó la corbata, intentando recuperar la compostura. «Señoría, lamento la forma en que hablé al oficial. Fue poco profesional. Pero mantengo mi decisión de pasar con precaución junto al autobús. Evalué la situación y tomé la decisión que creí correcta dadas las circunstancias. Las circunstancias de su acuerdo de $50 millones. Exacto. El juez Caprio se levantó del estrado, algo que rara vez hacía. Señor Caldwell, permítame contarle otras circunstancias. A las 7:52 a.m. del 21 de octubre, Sara Martínez estaba dejando a su hija de 7 años, Emma, en la escuela primaria Elmwood. Emma tiene autismo y se pone nerviosa durante las transiciones. Sara siempre espera al otro lado de la calle hasta verla entrar al edificio. Ella vio su coche. Le dijo al oficial Chen que pensó que su hija iba a ser atropellada. Richard abrió la boca para protestar, pero el juez continuó. Robert Chen, el guardia de cruce al que casi golpea, tiene 73 años. Es un maestro jubilado que se ofrece voluntario 5 mañanas a la semana, porque cree en mantener a los niños seguros. Lleva haciéndolo 12 años. Aquella mañana, volvió a su casa y llamó a su hija llorando, porque pensó que iba a presenciar la muerte de un niño. La sala estaba en silencio absoluto. Y esos niños del autobús, 32 en total, sintieron cómo su autobús temblaba cuando usted pasó a 62 millas por hora. 3 de ellos tuvieron pesadillas esa noche sobre el coche que daba miedo. Sus padres llamaron a la escuela preocupados por la seguridad. ¿Sabe lo que les respondió la directora? El juez hizo una pausa antes de citarla. Cumplimos todos los protocolos de seguridad. A veces, simplemente, hay conductores a los que no les importa. El juez Caprio volvió a sentarse despacio. Me ha hablado de su acuerdo, de sus empleados, de su importancia. Ahora déjeme decirle lo que yo veo. Veo a un hombre que cree que su tiempo vale más que la seguridad de los demás. A un hombre que amenazó a un agente por hacer su trabajo. A un hombre que, incluso después de ver ese vídeo, sigue sin entender por qué estaba equivocado. Señoría, yo no he terminado. Usted mencionó que conoce al alcalde y al comisario de policía. Dijo que ha hecho donaciones al departamento. Insinuó que el oficial Chen debía tener en cuenta sus contactos antes de multarle. Así no funciona la justicia, señor Caldwell. En este tribunal, su fortuna no significa nada.
Sus negocios no significan nada. Sus conexiones no significan nada. Lo único que importa es lo que hizo y si entiende por qué estuvo mal. Richard apretó la mandíbula. ¿Y qué quiere de mí? ¿Que me humille? ¿Que finja que pasar junto a un autobús parado es lo mismo que... Quiero que entienda que pudo matar a alguien. Quiero que entienda que su hija de 14 años, viaja en un autobús escolar. ¿Le gustaría que alguien como usted pasara a toda velocidad junto a su autobús? Por primera vez, Richard no tuvo respuesta. La multa estándar por sus infracciones es de $2,150, dijo el juez Caprio. Pero dadas sus amenazas al oficial Chen, su total falta de remordimiento y su actitud de desprecio hacia este tribunal, impongo la pena máxima. Multa total, $5,000. La sala entera contuvo el aliento. El rostro de Richard pasó del blanco al rojo. $5,000. Esto es un abuso. Además, suspendo su licencia de conducir por 6 meses. Podrá solicitar un permiso de trabajo, pero sus privilegios personales de conducción quedan suspendidos. No puede hacer eso. Necesito conducir. Tengo reuniones. Tiene una empresa de $800 millones. Seguro que puede permitirse un chofer. Su abogada intervino rápidamente. Señoría, una suspensión de 6 meses afectará gravemente la capacidad del señor Caldwell para conducir temerariamente junto a autobuses escolares. Bien, ese es el objetivo. El juez Caprio aún no había terminado. Además, ordeno al señor Caldwell que realice 100 horas de servicio comunitario. Cumplirá esas horas como guardia de cruce en la escuela primaria Elmwood, bajo la supervisión del señor Robert Chen. Estará en esa esquina 5 mañanas a la semana, asegurándose de que los conductores se detengan ante los autobuses escolares. Richard explotó. De ninguna manera. Soy el CEO de una gran empresa. No puedo quedarme en una esquina como un voluntario que se preocupa por la seguridad de los niños. La voz del juez era fría como el acero. Sí, señor Caldwell, eso es exactamente lo que hará. Experimentará lo que es estar en el frío, mirando cómo se acercan los coches, rezando para que se detengan, esperando que ningún conductor decida que su negocio vale más que la vida de un niño. Esto es una locura. Patricia, dile que esto es una locura. Su abogada bajó la mirada. Señoría, presentaremos una apelación. Presente lo que quiera. Hasta que esa apelación sea escuchada y decidida, mi fallo se mantiene. El señor Caldwell comenzará su servicio comunitario en un plazo de 14 días, o enfrentará cargos adicionales por desacato al tribunal. El juez tomó otro documento. Hay algo más. El señor Caldwell escribirá una carta de disculpa formal a la escuela primaria Elmwood, al director, al conductor del autobús, al guardia de cruce y a los padres. Esa carta se leerá en la próxima reunión del AMPA, y usted estará allí para leerla personalmente. ¿Quiere que me disculpe? ¿Delante de los padres? Sí. Se pondrá frente a la comunidad a la que puso en peligro y asumirá su responsabilidad. Sin abogados, sin asistentes, sin discurso preparado por una agencia de relaciones públicas. Hablará desde su conciencia, si es que la encuentra. El rostro de Richard se había vuelto morado de ira. Esto es persecución. Me castiga porque tengo éxito. Le responsabilizo porque violó la ley, puso en peligro a niños, amenazó a un agente y mostró un desprecio absoluto por todos los que no son usted. La voz del juez era firme. El dinero puede comprar comodidad, señor Caldwell, pero nunca puede comprar clase. Su comportamiento ha demostrado que tiene una, pero no la otra. ¿Sabe qué?, gritó Richard, dando un paso adelante. Usted no entiende nada del mundo real. No entiende la presión, ni lo que es tener verdaderas responsabilidades. Todo esto es una broma, y usted es la broma. Cuando salga de aquí llamaré a todos mis contactos. Tenga suerte si sigue en esa silla el mes que viene. Está despedido.
La sala estalló en murmullos. Sus abogados intentaron detenerlo, pero Richard se zafó. El juez Caprio se mantuvo impasible. Señor Caldwell, yo no trabajo para usted. Trabajo para el pueblo de Rhode Island y para los principios de la justicia. Puede llamar a quien quiera, pero amenazar a un juez es otro delito. Agrego un cargo por desacato al tribunal. Multa adicional de $1,000 y 3 días de cárcel, suspendidos bajo la condición de que cumpla con todo lo demás, sin más incidentes. Richard abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Se levanta la sesión. Señor Caldwell, tiene 14 días para presentarse en la escuela primaria Elmwood y comenzar su servicio como guardia de cruce. Si no se presenta, se emitirá una orden de arresto. ¿Entendido? Esto no ha terminado, murmuró Richard entre dientes. Tiene razón. No ha terminado. Porque durante los próximos 6 meses va a aprender lo que el resto de nosotros ya sabemos, que compartimos este mundo, que nuestras acciones afectan a los demás, y que ningún negocio vale más que la vida de un niño. Alguacil, hemos terminado. Mientras Richard salía furioso de la sala, seguido por sus abogados y su asistente, el oficial Chen esperaba cerca de la puerta. El ejecutivo intentó pasar de largo, pero el agente habló con calma. Señor Caldwell, espero que se tome esto en serio. Esos niños merecen a alguien que se preocupe por su seguridad. Richard no respondió. Empujó las puertas y salió al aire fresco de octubre, ya con el teléfono en la mano, llamando a sus contactos. Pero algo inesperado ocurrió durante los siguientes 3 meses. En su primer día como guardia de cruce, Richard se presentó con su traje de ejecutivo, claramente con la intención de quedarse allí su hora obligatoria y marcharse. Robert Chen, el maestro jubilado, le entregó un chaleco fluorescente. Póngase esto, y tal vez quiera cambiarse los zapatos. Estará de pie un buen rato. Tengo una reunión a las 9. Entonces, será mejor que se concentre en el trabajo que tiene delante. Aquella primera mañana fue un infierno. Los coches no se detenían cuando Richard levantaba la señal de «stop». Los conductores le tocaban el claxon. Una mujer incluso le gritó: «Apártese, llego tarde al trabajo». Richard sintió frustración, impotencia y miedo. El miedo real de que un coche no frenara y atropellara a un niño al que intentaba proteger. Al final de la primera semana, sus caros zapatos estaban arruinados. Al final de la segunda, empezó a llegar en vaqueros y zapatillas. Y en la tercera, ya sabía los nombres de los niños que cruzaban a diario. Emma Martínez, con autismo, que ahora le saludaba cada mañana con la mano. Jacob Chen, el nieto de Robert, que le daba un «choca a esos 5» cada día. Y Sarah Kim, cuya madre trabajaba en 3 empleos y siempre llegaba agotada al dejar a su hija. Una mañana, en su segundo mes, un Tesla, no muy distinto al que él había tenido, se acercó al cruce a toda velocidad. Richard levantó la señal de «stop», pero el coche no redujo. El tiempo pareció detenerse. Robert Chen retrocedió, tirando de los niños para protegerlos. El coche frenó en seco, a solo unos centímetros del paso de peatones. Richard se acercó a la ventanilla, con el corazón acelerado. Estuvo a punto de atropellar a estos niños. El conductor, un joven con traje, ni levantó la vista del teléfono. Llegó tarde a una reunión. Richard se vio a sí mismo en aquel instante. Vio quién había sido solo 3 meses atrás. No hay nada en su vida más importante que estos niños lleguen seguros a la escuela. Nada. Reduzca la velocidad. Preste atención, o alguien va a morir. El conductor se quedó atónito de que un guardia de cruce le hablara así, pero Richard ya no se calló. Había entendido. Esa misma tarde, en la reunión de Lampa, Richard se puso frente a 150 padres y leyó su carta de disculpa. Su voz temblaba mientras describía lo que había hecho, el peligro que había creado, la arrogancia que le había hecho creer
que su trabajo era más importante que la vida de sus hijos. «Tengo una hija de 14 años», dijo con lágrimas corriéndole por el rostro. Si alguien hubiera pasado junto a su autobús como yo pasé junto al suyo, habría querido que lo procesaran con todo el peso de la ley. Lo siento de verdad. La sala quedó en silencio. Entonces, Sarah Martínez, la madre de Emma, se levantó. «Señor Caldwell, Emma siempre habla del Señor amable que la ayuda a cruzar cada mañana. Dice que la hace sentir segura. Gracias por eso». Otros padres asintieron. La transformación era evidente. 6 meses después de su juicio, le devolvieron la licencia. Había completado su servicio, pagado todas las multas y asistido a cursos de seguridad vial. Pero algo había cambiado. Siguió voluntariando como guardia de cruce 2 mañanas a la semana. Vendió su Tesla y compró un Volvo de segunda mano, práctico y modesto. En su empresa, Tech Vantage, implementó una nueva norma. Ningún empleado debía responder correos ni llamadas mientras conducía. La seguridad primero. También llamó al despacho del juez Caprio y pidió una reunión. Una mañana tranquila de martes, se sentaron en el despacho del juez. «Señoría», empezó Richard, «vine a disculparme. No porque mi abogada me lo dijera, sino porque necesito que sepa que tenía razón. Todo lo que dijo aquel día era cierto. Fui arrogante, soberbio y peligroso. Pudo haberme multado y seguir con su día, pero me dio una sentencia que me cambió la vida». El juez Caprio sonrió con ternura. «Señor Caldwell, he oído hablar de su trabajo en la escuela. El señor Chen habla muy bien de usted ahora. Es un hombre increíble. Todos lo son. Los niños, los padres, los profesores. Pasé toda mi vida pensando que el éxito era ganar dinero y cerrar acuerdos. Pero estar en esa esquina, asegurándome de que los niños crucen seguros, eso es éxito. Eso sí importa. Si esta historia te ha conmovido, si crees que jueces como Frank Caprio representan lo mejor de nuestro sistema de justicia, apoya nuestro canal suscribiéndote y dando me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite recordar que la justicia y la compasión pueden coexistir. Comenta con tu ciudad. Construyamos una comunidad que crea en la equidad para todos. La historia de Richard Caldwell se convirtió en una lección pública en todo Providence. Su cambio fue tan profundo que fue invitado a hablar ante grupos empresariales sobre perspectiva, responsabilidad y los peligros de creer que el éxito te exime de la decencia humana básica. 2 años después, Richard aún es voluntario en la escuela primaria Elmwood. Su hija a veces lo acompaña, ayudando a los más pequeños a cruzar. En su empresa, los ejecutivos ahora deben cumplir horas de servicio comunitario, no como castigo, sino como una forma de conectarse con la comunidad a la que sirven. El juez Caprio guarda una foto en su escritorio. Richard, con su chaleco fluorescente, rodeado de niños sonrientes, por fin comprendiendo que el tribunal es el gran igualador, donde ni el dinero ni el estatus pueden protegerte de las consecuencias, ni de la oportunidad de convertirte en una mejor persona. Porque, a veces, las lecciones más duras son las que más necesitamos. Y, a veces, el mayor acto de misericordia de un juez no es el perdón, sino la responsabilidad que lleva a la transformación.